Muy buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar una actividad académica que se trata de un alegato de clausura, por lo cual lo hacemos de la siguiente forma. Hoy nos encontramos ante un hecho reprobable y cobarde en el que el ciudadano Luis Alberto, quien atacó y violentó sexualmente a una débil e indefensa mujer, cuyo pecado fue desarrollar una actividad laboral como trabajadora doméstica de una casa ajena, lejos de su familia, para obtener recursos económicos que ayuden al sustento familiar. Luis Alberto es una persona que siempre ha molestado a la víctima y que incluso días antes de perpetrar tan cobarde hecho, la siguió, más bien la estuvo siguiendo en el domicilio en el cual pues ambos trabajan y son compañeros de trabajo, manifestándole que ya tenía un condón para hacerle cosas, por lo que incluso la ciudadana Petra Pérez López lo hizo del conocimiento, le hizo saber a su patrona y a su hermana que también trabaja en el mismo domicilio. Es por ello que el día de hoy la representación social logró probar y acreditar precisamente que el día miércoles 16 de abril del año 2016, entre las 8 y 10 de la noche, subió la víctima a la planta de arriba de la casa donde trabajaba a recoger la ropa que había tendido, pasando precisamente por la sala, donde se encontraba encendida la luz, puesto que en la primera ocasión que ella había subido a la azotea a ver la ropa, la había prendido, por lo que subió hasta donde estaba el barandal, recogió la ropa, la llevaba entre los brazos del lado derecho, llevaba cargando la ropa, por lo que al momento de entrar por la puerta que está abierta, es decir, que está abierta, que da acceso a la sala, ahí de repente la jaló alguien por la parte de atrás de su blusa, por lo que se volteó y sin soltar la ropa, vio con toda claridad, vio que se trataba del güero, o sea, Luis Alberto Castro Rodríguez, a quien sin decir nada y sin mediar palabra en ese momento y sin soltarla de su blusa, en la parte de atrás del cuello, la fue jalando, con la otra mano le empujó hacia el sillón que se encontraba en la sala, ahí mismo la bota al sillón, la acuesta y por medio de la fuerza física, le sacó su falda, posteriormente su calzón, la golpeó, le dio una cachetada en la cara y en ese mismo momento Luis Alberto Castro se sacó su pantalón de mezclilla, le da otra bofetada, le tapa la boca y posteriormente se saca el boxer y de ahí se le monta encima y para que después le abrió las piernas con las dos manos, porque precisamente Luis Alberto tenía desocupadas las dos manos. De ahí, momentos después, o en ese mismo momento, después de que la violentó físicamente, es en ese momento cuando le introduce el pene en la vagina de la víctima. En varias ocasiones fue precisamente que gritaba y pedía auxilio, pero para que no siguiera pidiendo auxilio, le tapó la boca con la misma ropa que la víctima llevaba en su brazo derecho. Fue precisamente en ese momento cuando llega la hermana de nombre Sandra, la hermana de la víctima, quien alcanzó a ver a Luis Alberto, que estaba en ese mismo momento encima de la víctima, es decir, toda vez que llegó la señora Sandra fue que dejó de copularla Luis Alberto a la víctima, siendo lo contrario, en caso de que nadie hubiese subido, la agresión física y sexual hubiese sido con más tiempo. Para corroborar precisamente el dicho de la víctima, la denuncia que hace en su momento ante el representante social, también se cuenta con el parte informativo que ya se desahogó en la presente audiencia por medio de los ciudadanos Pedro Villarreal García y Octavio López García, quienes ya acudieron precisamente a este tribunal y manifestaron que acudieron a la casa donde trabaja la víctima y corroboraron que efectivamente en ese mismo lugar se encontraba Luis Alberto encerrado en un cuarto del mismo domicilio, de la misma forma que también se desahogó como prueba en este tribunal ante los magistrados o los jueces que se encuentran presidiendo esta audiencia, la ciudadana Herminia Verónica Cruz Hernández, quien manifestó
que se aprecia una secreción blanqueacina de olor a lejía en el meato urinario, gimen anular, anematoso, es decir, con rasgos complejos, es decir, que determina claramente a través del certificado médico y de viva voz en el interrogatorio que se le formula a la ciudadana Herminia Verónica, que es la doctora médico que certifica a la víctima en su momento, quien manifiesta que precisamente tenía desgarros en la vagina de la víctima. De la misma forma también se contó con el desahogo de la testimonial de la ciudadana Marta Elba Méndez Cruz, quien es precisamente la perito psicóloga que dictamina a la víctima después de haber sido violentada sexualmente, y quien dice que la pasivo precisamente cumple con los criterios asociados de trastorno por estrés agudo, y que además ser víctima de una agresión en su integridad sexual tiene una sintomatología que manifiesta que a través del temor de la figura física del agresor, es decir, siente vergüenza y temor a las burlas y cuestionamientos sociales por parte de las personas que se enteren de alguna forma que fue violentada sexualmente por Luis Alberto. También se cuenta, desde luego, se contó o se desahogó la declaración de la ciudadana Sandra Pérez López, quien dijo o quien manifestó precisamente ante ese tribunal que al subir las escaleras vio al señor Luis Alberto Castro Rodríguez con el pantalón y el boxer hasta debajo de las piernas, es decir, que estaba sobre su hermana Petra Pérez López, tapándole la boca en uno de los sillones que se encuentra en la sala a que ya hemos hecho precisamente referencia, y que precisamente la señora Sandra llega hasta la sala y ve cuando Luis Alberto se encuentra encima de la víctima, encima de su hermana, copulándola. Fue en ese momento cuando la deja y se baja a la playera, donde se da cuenta que precisamente se encontraba desnudo y copulando a su hermana. Fue por esa razón que en ese mismo momento tomaron a Luis Alberto y lo detuvieron y lo encerraron a un cuarto para que no se fugara y no evadiera la justicia. De la misma forma, también se cuenta con la entrevista del ciudadano del agente estatal de investigaciones, Efraín López Coronel, y realizado a la señora María Elena Cruz Macés, que de igual forma ya virtió su declaración en esta audiencia ante este tribunal, y quien manifestó que efectivamente le avisan o le llaman para comunicarle lo que había pasado en su domicilio, por lo que inmediatamente se traslada a su casa, donde se percata que efectivamente tenían detenido a la persona que había violentado a la víctima en este presente asunto. Por lo que durante el desahogo de la presente audiencia de juicio oral, la defensa de ninguna forma pudo justificar ningún excluyente de responsabilidad que justifique el actuar del imputado, así como tampoco de los medios de prueba. De ninguna manera pudo desacreditar la imputación que se le formuló por parte de la víctima, ni mucho menos rebatir las pruebas que se desahogaron en su contra y con las cuales quedó plenamente acreditado la responsabilidad penal del imputado. Sin dejar de mencionar, desde luego, que también se desahogó en este juicio el contenido de una carta que le mandó Luis Alberto a la ciudadana Petra, que es la víctima en el presente asunto, quien le manifestó de forma textual: eres el amor de mi vida, tú siempre lo has sido, sin ti mi vida se acaba, siempre pienso en ti, siempre deseo estar a tu lado, siempre, y le agrega todavía: y serás mía. Es decir, el imputado, días antes o un mes antes de ser violentada y copulada sexualmente por el imputado, le hizo saber que le interesaba y que siempre iba a ser suya. De la misma forma, también se encuentra como prueba, y que ya se desahogó en esta audiencia en el mismo sentido, precisamente la ropa interior que a través de una cadena de custodia hicieron el levantamiento los agentes estatales de investigación, y en la cual precisamente se logró establecer que se encontraba un líquido seminal del imputado. En tal razón es evidente, desde luego, que
le resulta pues responsabilidad al imputado. En atención a esto, tal como se establece en el artículo 246 del Código Penal de Oaxaca, en el cual establece los supuestos del delito de violación que desde luego se adecúan y se encuadran a la conducta desplegada por el sujeto activo en el presente asunto, en relación desde luego con el artículo 11, su fracción segunda del mismo dispositivo legal, en el cual establece que son autores de un delito los que lo realizan por sí, siendo que en el presente caso efectivamente Luis Alberto quedó demostrado que fue la persona que violentó físicamente a la víctima. Por tal razón se encuentran justificados los elementos del tipo penal de violación del que fue objeto la ciudadana Petra Pérez López, en razón de que existe una conducta típica, antijurídica, culpable y además punible. Con todos los razonamientos que hemos manifestado en el presente asunto, que sanciona precisamente el actuar del ciudadano Luis Alberto Castro Rodríguez, quien precisamente por medio de la violencia física y sin el consentimiento de la víctima la copuló y la ultrajó, dejándole secuelas físicas y psicológicas graves. En tal contexto, esta representación social considera que más allá de toda duda razonable quedaron justificados y acreditados cada uno de los elementos que integran el delito de violación, por lo que le solicitamos a este honorable tribunal que una vez que se dicte sentencia, se le dicte una sentencia condenatoria al imputado.